Hola mis hermanos, amados y preciosos del Señor, que el Señor les bendiga y les guarde, que hayan tenido un lindo lunes y que esta noche sea una noche de bendición. Antes de comenzar nuestra enseñanza el día de hoy, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por tu amor, tu gracia y tu misericordia que hasta aquí, Señor, nos ha ayudado. Gracias porque tú eres nuestro Padre bueno que tiene cuidado de nosotros en cada una de las áreas de nuestra vida y en cada circunstancia. Gracias porque tú eres un Padre perfecto y amoroso que cuida de nosotros en todo tiempo y que lleva nuestra vida en aumento como la luz de la aurora para el cumplimiento de planes de bien y no de mal que tú tienes para cada uno de nosotros, para darnos un futuro acá en la vida terrenal y también una esperanza en la vida eterna, Señor. Gracias porque no tenemos cómo pagarte todo lo que tú has hecho por cada uno de nosotros, por lo que estás haciendo y por lo que harás, Señor. En esta hora, bendito Padre, venimos delante de ti a pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo que está sobre cada uno de nosotros, con su unción rompa todo yugo de mentira, de argumento y de razonamiento falso que se esté oponiendo en nosotros al conocimiento tuyo, a la obediencia a tu palabra y a la vida abundante que tenemos en Cristo Jesús. Te pedimos que tu Espíritu, Señor, abra nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón, para que tu palabra sea sembrada en cada uno de nosotros y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Y también, Señor, te damos gracias anticipadamente porque tu palabra dice que donde dos o más se reúnen en tu nombre en armonía, los hermanos juntos, ahí envías tu bendición y vida eterna, y estamos seguros, Señor, que esta noche recibiremos bendición y vida eterna de parte tuya, por lo que disponemos nuestro corazón, Señor, para que sea receptivo a tu palabra y a la obra de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Todo lo oramos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, y te damos gracias por la respuesta a nuestras oraciones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy buenas noches, bienvenidos todos ustedes, qué bendición tenerlos en esta transmisión, y hoy vamos a tocar el tema del año agradable del Señor, en el tema específico de la sanidad divina. En Lucas, en el capítulo número 4, versículo número 18 y 19, la palabra de Dios nos dice que el Espíritu del Señor está sobre Jesús, por cuanto lo ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, lo ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Pero si esa unción está sobre el Señor Jesucristo, también está sobre cada uno de nosotros, por cuanto Él es nuestra cabeza y nosotros somos su cuerpo. Y dice la palabra en el Salmo 133 que la unción viene por la cabeza, baja por las barbas y sigue hasta las vestiduras. Por lo tanto, esa unción de la cual está revestido Cristo es la misma unción que Él ha puesto en nosotros. Por eso la palabra de Dios dice que la unción del Santo permanece sobre cada uno. Y esto implica entonces que en nosotros está la unción para sanar a los quebrantados de corazón, dar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Cuando vemos esto nos recuerda lo que dice la palabra en Isaías capítulo 53 y versículo número 3 al 5. Dice la palabra: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga
fuimos nosotros curados. Si vemos, todo esto está en pasado, quiere decir que ya para nosotros es una realidad a partir del pasado en el día de hoy, porque dice ciertamente, y esto ¿qué significa ciertamente? Quiere decir con toda seguridad, con absoluta y completa seguridad. Llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Él ya los llevó, ya los sufrió. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, para que nosotros la vivamos hoy. Por su llaga fuimos nosotros curados para que hoy tengamos sanidad. Mas Él herido fue en el pasado por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Es decir, hoy tenemos ese privilegio, esa gracia, ese regalo del Señor de la sanidad divina, y una sanidad completa y perfecta, como lo vamos a ver un poco más adelante. En Mateo capítulo 8, versículo 16 al 17, la palabra de Dios dice: y cuando llegó la noche, trajeron a él, a Jesús, muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías en este pasaje de Isaías 53, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. En Hechos capítulo 10, versículo 38, la palabra de Dios dice, refiriéndose a Lucas 4, 18 al 19, dice: cómo Dios ungió con el Espíritu y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y si Dios, y recordemos, si Dios estaba con Jesús y él fue ungido con el Espíritu Santo y anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, nosotros tenemos la misma unción porque permanecemos en Él, estamos en Él. Si hemos nacido de nuevo y somos hijos de Dios, estamos en Él, tenemos la unción de Él y tenemos esa unción sanadora y restauradora, no solo para nosotros, sino para los demás. La unción es de bendición para otros, pero también para nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos derecho, o más bien tenemos acceso a esa sanidad divina como un regalo de su gracia para con cada uno de nosotros. No como un mérito, sino como un privilegio, como un regalo, como lo vamos a ver más adelante. Y Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Es decir, ya fuimos sanados. Ya la sanidad divina es un privilegio, una gracia, un regalo de Dios, igual que la salvación. De hecho, se dan en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo paga el precio de nuestra sanidad como paga el precio de nuestra salvación. Van de la mano en la salvación que tenemos en Cristo Jesús. ¿Y a qué se refiere esta sanidad? Es importante porque muchas veces las personas piensan en sanidad física solamente, pero el Señor no piensa solo en lo físico. El Señor piensa en nosotros de una manera integral. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 23, recordemos lo que nos dice la palabra. Y la palabra nos dice que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Cuando el Señor habla de sanidad, está hablando de una sanidad integral, no solo de una sanidad física, sino una sanidad de nuestro espíritu, de nuestro cuerpo y de nuestra alma. Cuando hablamos de sanidad
espiritual. ¿De qué estamos hablando? Del pecado, de la sanidad del pecado, de la liberación del pecado, de la restauración de las consecuencias del pecado y de todas las cosas que van asociadas con el pecado, es decir, la acusación, el juicio, la culpa, la condenación, la posesión, la opresión, la sugestión, la atracción, la seducción, la depresión, que son las formas de ministración del diablo, pero nosotros fuimos sanados de todo ello. La palabra de Dios dice primeramente que por la salvación que tenemos en Cristo Jesús, nuestros pecados fueron perdonados y tenemos vida eterna. Y ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, todas las consecuencias del pecado fueron rotas y quebrantadas en nosotros y fuimos sanados de ellas. Y esto implica también todas las formas de ministración del diablo. El diablo no nos puede poseer, nos puede atacar, pero no poseer. ¿Por qué? Porque desde el momento que nosotros somos hijos de Dios, somos templos del Espíritu Santo y no pueden convivir Belial o Satanás con el Espíritu Santo. Son absolutamente contrarios. Si somos templo del Espíritu Santo y fuimos sellados de una vez y para siempre para hacerlo, el diablo no nos puede poseer. Sí nos puede oprimir, sugestionar, atraer, obsesionar, seducir, deprimir, pero esas son formas de ministración. Pero el Señor nos da las armas para poder ser sanos, libres y restaurados de esas formas de ministración del diablo. También recordemos lo que dice Marcos capítulo número 16, versículos del 15 al 18. Dice la palabra: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen, a los que son mis hijos, a los que son verdaderamente salvos. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Notemos dos cosas importantes acá. En mi nombre echarán fuera demonios, no solo de otros, sino también todas las formas de ministración del diablo contra nosotros. Dice la palabra en Primera de Juan que para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces la unción que está sobre nosotros no solo sirve para deshacer las obras del diablo en los demás, sino también en nosotros mismos. Y por el otro lado dice también que sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Obviamente si la unción de sanidad está sobre nosotros, para otros, obviamente también está en nosotros, para con nosotros. Y hablamos ya de las enfermedades espirituales, pero también el Señor sana todas nuestras enfermedades emocionales: temor, angustia, rechazo, amargura, falta de perdón, decepción, desánimo, frustración, toda emoción negativa. Todas las emociones negativas nos quitan la paz. Pero la palabra de Dios dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Quiere decir que podemos tener paz y vencer todas esas emociones negativas. De hecho, por ejemplo, al temor, el Señor nos dice que su perfecto amor echa fuera el temor. Que seamos perfeccionados en su perfecto amor paterno para con cada uno de nosotros, y de esa manera el temor se va a ir, sabiendo que Él es nuestro Padre perfecto, amoroso, que tiene cuidado de nosotros, que todo lo que Él hace es para cumplir sus planes de bien y no de mal para con cada uno, y por lo tanto no tenemos por qué temer.
Por el otro lado, la ansiedad y la angustia, que son resultado del afán, la palabra de Dios también nos dice que no estemos afanados por nada, sino presentemos todas nuestras peticiones delante del Señor con oración y con acción de gracias, y Él guardará nuestros pensamientos y nuestro corazón en Él, en su palabra. Entonces ahí tenemos, y también Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, el Señor Jesucristo nos dice: vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, y esos son experimentando emociones negativas, como la angustia, rechazo, amargura y todo lo que mencionamos. Vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo les haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces ahí tenemos también la respuesta, el camino a la sanidad que el Señor emocional, que el Señor también pagó para nosotros en la cruz del Calvario. Finalmente también tenemos la sanidad. El Señor compró nuestra sanidad de toda enfermedad física. Hay un dato curioso. El Señor Jesucristo, cuando fue a la pasión, la primera cosa que sucedió en la pasión fue, primero que nada, que le dieron 40 latigazos. Ahora, esos latigazos no son como los látigos de ahora, que son solo cuero. No, esos látigos tenían en las puntas unos ganchos y unas bolas como con espinas, o como con picos, de tal manera que cuando latigueaban a alguien, eso se prendía en la carne de alguien, y el que estaba manejando el látigo jalaba para producir una herida, un rasgón, digamos, en la piel. Entonces el Señor fue herido con 40 latigazos. Y curiosamente, en Dios no hay casualidades, ¿verdad? Resulta ser que los profesionales de la salud han investigado y clasificado todas las enfermedades en 39 tipos, incluida la enfermedad mental. Es decir, hay 38 tipos de enfermedad física, una agrupación de enfermedades mentales. Eso da 39 enfermedades. Y el Señor recibió 40 latigazos. Es porque los profesionales de la salud no consideraron la enfermedad espiritual, pero Dios sí la consideró. Entonces los 40 latigazos que el Señor recibió fueron para sanar cada una de las familias de enfermedades que existen en la humanidad. 38 tipos de enfermedad física, la enfermedad mental y la enfermedad espiritual, de tal manera que el Señor pagó nuestra sanidad de una manera integral, de una manera total, no solo física, sino espiritual y emocional. La sanidad física es a través de la salvación, la sanidad emocional es a través de la restauración o de la transformación de nuestra manera de pensar, y la enfermedad física es a través de la sanidad obviamente física. Jesús sanaba todos los tipos de enfermedad que hemos mencionado, todos, absolutamente todos: la enfermedad espiritual, la enfermedad emocional y la enfermedad física, y eso lo tenemos descrito en la palabra de Dios. Por ejemplo, la sanidad física en Mateo 9, versículos del 27 al 30. La palabra de Dios dice: pasando Jesús de ahí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces Jesús les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad
que nadie lo sepa. Es decir, aquí vemos una sanidad física típica de las que Jesús hizo. Pero él no solo, como digo, no solo sanó enfermedades físicas, sanó enfermedades emocionales y espirituales. Y en Marcos capítulo 1, versículo 40 al 42, encontramos un ejemplo de sanidad física y emocional que hizo Jesús. Dice la palabra: vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Notemos algo acá. Es obvio, resulta obvio que él sanó la lepra, la enfermedad física. Pero hay un detalle en la forma como Jesús sanó la lepra de este leproso. No solo le dijo: sé sano, lo tocó. Y en el tiempo de Jesús era, según la ley, que todavía estaba vigente, era prohibido tocar a un leproso, porque eso lo contaminaba ceremonialmente hablando. Sin embargo, Jesús se pasa por encima de esa limitación y toca a ese leproso, porque la necesidad básica de ese leproso no era tanto la sanidad de la lepra, sino la parte emocional. El leproso era un rechazado, un proscrito, nadie lo tocaba, nadie lo acariciaba, nadie le daba abrazos, nadie le daba ni siquiera la mano, y eso implicaba sentirse total y absolutamente rechazado. Y Jesús no solo habla con él, sino que además lo toca. Lo que está sanando en ese momento es también la parte, y sana la parte emocional antes de la física. Al tocarlo está sanando la parte emocional. Al hablar con él y tocarlo está sanando la parte emocional y finalmente la parte física. O sea, ahí hay una sanidad en un combo, digámoslo, de sanidad. Una sanidad física y acompañada de una sanidad emocional. También encontramos en el pasaje de Lucas 17, versículos 12 al 19, otra sanidad que implica una sanidad física y una sanidad espiritual. Recordemos que vamos viendo sanidades físicas y emocionales, ahora una sanidad física y una sanidad espiritual conjuntamente. Dice la palabra en Lucas 17, versículos del 12 al 19. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondió Jesús y dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Aquí encontramos dos grupos de personas. Por un lado, encontramos 9 leprosos que fueron sanados físicamente. Pero hay uno de esos leprosos que al ver su sanidad, y esos 9 leprosos fueron sanados y se fueron. Pero hubo uno de los leprosos que fue sanado y regresó con Jesús. Y note lo que dice acá. Primero dice: y este era samaritano. Y el samaritano era otro proscrito ceremonialmente por los judíos.
Era alguien con el cual no se podían juntar los judíos porque eran aborrecibles los samaritanos. Y Jesús le habla, es decir, siendo judío, Jesús le habla, está sanándolo emocionalmente del rechazo de que experimentaba el samaritano en su trato con los judíos. Lo sanó de la lepra, lo sanó del rechazo y encima de todo, lo sana espiritualmente, porque le dice, levántate, tu fe te ha salvado. O sea, ahí hubo una sanidad completa en la parte física, en la parte emocional y en la parte espiritual. Y notemos algo también acá importante. Este es sumamente importante. Los 9 leprosos se perdieron de la sanidad emocional y de la sanidad espiritual por no regresar a dar gracias, por no tener un corazón agradecido. Mientras que este leproso que regresó, sí tuvo un corazón agradecido y regresó a dar gracias. Y porque regresó a dar gracias, él recibió más de lo que recibieron los demás. El corazón agradecido es un corazón al cual el Señor no lo rechaza. El agradecimiento tampoco es un mérito del leproso para que digamos que fue sanado emocional y espiritualmente porque hizo méritos para ser sanado. No, fue una gracia del Señor, porque el Señor pudo haber dicho, ok, está bien, muchas gracias por venir a dar gracias y adiós, nos vemos. Pero no lo hizo. Por gracia le provee de una sanidad emocional y además le provee de una sanidad espiritual, aparte de la sanidad física. Y tenemos otro ejemplo también de una sanidad integral en Marcos capítulo 5, versículos del 25 al 34, y es el caso de la mujer del flujo de sangre. Dice la palabra: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Aquí hay una triple sanidad. Hay una sanidad física porque queda libre del flujo de sangre de 12 años. Pero también hay una sanidad emocional y hay una sanidad espiritual. La sanidad espiritual es en cuanto Jesús le dice, tu fe te ha hecho salva. No le dice tu fe te ha sanado. Dice tu fe te ha hecho salva. La fe en él la hizo salva. Y esa fe se manifestó en que ella dijo, aunque solo tocare el manto el borde de su manto, seré sana. Eso es fe, y es fe salvífica. Por eso le dice, tu fe te ha hecho salva. La sanó espiritualmente. La sanó de su azote, de su enfermedad, del flujo de sangre de 12 años. Pero también la sana emocionalmente. ¿Por qué razón? Esta mujer, ¿por qué tenía miedo de decir que ella había sido la que lo había tocado?
porque la mujer con flujo de sangre en aquel tiempo era una mujer también ceremonialmente impura y nadie la podía tocar y ella no podía tocar a nadie porque contaminaba ceremonialmente a la persona que tocara. Entonces ella tenía temor de ser, de ser rechazada, temor de ser incluso proscrita. Sin embargo, Jesús no le dice, no le reclama absolutamente nada, más bien la recibe y le confirma sus sanidades y la sana de ese temor, de ese rechazo que esa mujer arrastró por 12 años, porque estuvo como una mujer proscrita y contaminada por 12 años. Nadie se le podía acercar, ni ella se podía acercar a otros, porque los contaminaba ceremonialmente y eso era una especie de, o eso generaba necesariamente rechazo en la persona. Y Jesús le sana. Proscrita significa rechazada, contaminada, que tenía que estar aparte de los demás. Entonces Él la sana de ese rechazo también. Ahí vemos una sanidad integral y esto tiene que ver con lo que nos dice. Todo esto no es algo que nos lo sacamos de la manga. Dice en el Salmo 32, el Padre lo dice en el Salmo 32 a través del salmista, en el versículo número 3. Miren lo que dice la palabra. Dice en el Salmo 32, versículo 3. Dice el salmista, está hablando del pecado, ¿verdad? Voy a leer desde el 1. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado aquel hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, ¿y qué fue lo que cayó? Su pecado, su rebelión, su iniquidad. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, y eso es enfermedad física, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano, y esas sequedades de verano esa sequedad habla del alma, pero dice, mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Lo que nos está hablando en este caso es de un caso específico donde la enfermedad física y la enfermedad emocional se debían al pecado. No toda enfermedad física es una enfermedad que provoca o una enfermedad emocional o que es provocada por el pecado y que conlleva una enfermedad emocional. Tampoco hay necesariamente una enfermedad emocional el resultado del pecado, pero en algunos casos sí es resultado del pecado, y en esos casos la sanidad que Dios va a obrar va a ser una sanidad triple: la sanidad del pecado, la sanidad emocional y la sanidad física. Por eso hay un pasaje en Santiago, que es Santiago 5:16, dice la palabra: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados, porque hay enfermedades que son resultado de pecado. No toda enfermedad es resultado de pecado. Algunas enfermedades sí lo son, pero ese es el caso. Es el caso de, déjeme ver, creo que no. ¿En dónde está? En Juan 9, versículo del 1 al 11. Dice la palabra: al pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él.
necesitamos, en el tiempo de Jesús, los fariseos tenían una norma, y es que según ellos toda enfermedad era resultado de un pecado. Aquí viene Jesús y nos aclara, no todas las enfermedades son resultado de pecado. Algunas enfermedades son por la maldad que por los virus o los bichos o la maldad que hay en el mundo y sin qué ni para qué nos contagiamos, y otras enfermedades son resultado del pecado. Entonces, por eso Jesús trae la sanidad integral a nuestras vidas para esos casos donde las enfermedades son resultado de pecado y hay una enfermedad espiritual, una enfermedad emocional y una enfermedad física. Pero hay enfermedades que son solamente físicas y hay enfermedades que son físicas y producen una consecuencia emocional. Por ejemplo, hay algunas enfermedades que están típicamente estudiadas, digamos, por los profesionales de la salud, y hablan de que hay ciertos cánceres, principalmente los cánceres que aparecen de la noche a la mañana y se convierten en cánceres terminales, que muchas veces son el resultado de una falta de atención emocional de la persona. Y cuando se resuelve el problema emocional, la persona sana físicamente. No, como digo, no podemos generalizar. Las enfermedades pueden venir por muchas razones. Una puede venir por descuido físico, otro puede venir por la maldad circundante que hace que nos contagiemos de virus, como por ejemplo el coronavirus ahora, o las gripes o enfermedades de ese tipo. O las enfermedades que los médicos ahora llaman enfermedades virales. Esas no es que hayamos pecado, es que simplemente están en el ambiente y nos contagiamos, pues. Hay otras enfermedades que pueden ser para que la gloria de Dios se manifieste, como en el caso de este ciego. Hay otras enfermedades que pueden ocurrir a causa o se pueden agravar a causa de problemas emocionales, como por ejemplo hay algunos tipos de artritis o el estrés, por ejemplo, que produce enfermedades físicas como alteración de la presión, problemas cardíacos, problemas estomacales, etcétera, etcétera. O sea, no podemos generalizar, pero lo que sí podemos decir es que sea el tipo de enfermedad que sea, y sea el origen que sea de esa enfermedad, el Señor en la cruz del Calvario pagó por nuestra sanidad. Nosotros tenemos acceso a esa sanidad porque somos hijos de Dios y porque vivimos en el año agradable del Señor. Y podemos tener acceso a esa sanidad por la fe o simplemente por la gracia del Señor. En algunas veces vemos en la palabra que la fe de alguien fue conjunta con la sanidad, trajo la sanidad, pero hay otros casos en los cuales no se nos dice que las personas hubieran tenido fe y sin embargo fueron sanadas. Unas por la fe de otros y otras por la gracia y misericordia de Dios. Es un error que se comete a veces en ciertos círculos cristianos, de que cuando oramos por una persona y esa persona no sana, lo que le decimos es que no tuviste fe o no tenés fe para sanar. No es cierto. Eso no es cierto. La fe no es un mérito ni es una condicionante para la sanidad. La fe puede ser uno de los vehículos por los cuales venga la sanidad a nuestras vidas, como puede no serlo, porque la gracia de Dios no está condicionada a nada para derramarse en cada uno de nosotros. O sea, la sanidad es un regalo gratuito de la gracia de Dios para cada uno de nosotros. Entonces, no le podemos poner condicionantes porque eso nos vuelve legalistas en cuanto a la sanidad. Otro tema que necesitamos también reconocer en cuanto a las sanidades está en 1 Corintios capítulo número 12. Dice la palabra:
Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y entre esas manifestaciones del Espíritu que nos da para provecho, dice en el versículo en 1 Corintios 12:9, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. El Espíritu Santo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Si en 1 Corintios 12 nos habla de que el Espíritu Santo reparte dones de sanidades en aquel tiempo, el Espíritu no cambia. Eso quiere decir que sigue dando dones de sanidades en este tiempo. No hay tal cosa como un cesacionismo de los dones, porque Dios no cambia, en primer lugar. En segundo lugar, en todo caso, los dones en este tiempo son más, porque la vida del justo va en aumento hasta que el día sea perfecto. Y entonces, en vez de disminuir, los dones deberían haber aumentado. En todo caso, de la época del Señor Jesucristo y de la iglesia primitiva para ahora, los dones de sanidades y los que hemos experimentado, ministrar a otras personas con sanidad, o hemos experimentado que oren por nosotros y nos impongan manos las personas que tienen dones de sanidad y hemos sanado, podemos dar testimonio y podemos dar fe de que el Espíritu Santo sigue obrando en impartir dones de sanidades y en sanar a las personas de la misma manera que lo hizo en el tiempo de Jesús y en el tiempo de la iglesia primitiva, porque Jesús no cambia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, y el Espíritu Santo tampoco cambia, así que los dones de sanidades siguen vigentes. Hay una cosa también que es importante que la consideremos, y es que así como el Señor nos puede sanar a través de la oración y a través de la imposición de manos o alguna forma milagrosa, el Señor también nos puede sanar a través de los médicos o de las medicinas. La palabra, si nos damos cuenta, el Señor no condena a la mujer que tuvo el flujo de sangre por 12 años y consultó a los médicos, no la condena. Si hubiera sido pecado, la hubiera condenado, pero no es pecado, simplemente es un asunto de madurez y de fe. Si voy y de a quién voy a recurrir en primer lugar, porque puede ser que cuando recurro en primer lugar al Señor, el Señor me diga, ok, anda al médico, y en otros casos me va a sanar de inmediato. Lo que necesito es tener al Señor como mi primer recurso, no como el último recurso, como esa mujer sirofenicia, que de último fue con Dios a través del Señor Jesucristo para ser sanada, y pasar 12 años en enfermedad porque no fue su primera prioridad el Señor. Nosotros siempre debemos tener como primera prioridad al Señor y preguntarle al Señor. Recordemos lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 14. Los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. Dios puede usar cualquier recurso. Dios puede usar el milagro o puede usar lo natural. Al final, Él es el creador de la medicina, no son los hombres. El Señor puso las medicinas en las plantas y puso la idea en la persona que descubrió que esa planta servía o tenía efectos medicinales, y se fabricó la medicina, pero al final de cuentas todo viene de Dios. Dios puede usar algo sobrenatural o algo natural. El punto está en que usted y yo, ¿a quién le vamos a consultar primero? Vamos a ir primero con el médico, y cuando se agote el recurso del médico, ¿vamos a ir con Dios, o vamos a ir primero con Dios para que Él nos dé la dirección de cuál va a ser la vía que Él va a utilizar para sanarnos? La palabra de Dios dice en Proverbios que el avisado ve el mal y se aparta, se previene. Entonces, parte de la prevención es los médicos, pero primero tenemos que buscar la guianza del Señor. Como he mencionado, el Señor va a usar diferentes formas
de sanidad. En la Biblia encontramos unas que son usuales y otras que son extraordinarias. Las usuales, por ejemplo, es la oración de fe. Santiago 5:15 dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. O sea, un método de sanidad es la oración. Otro es la imposición de manos. Mateo capítulo 8, versículo 14 al 15, vemos que dice la palabra, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Notemos que solo la tocó, ni siquiera oró, no pronunció ni una palabra, solo la tocó. Y la suegra de Pedro sanó. Eso es una imposición de manos no religiosa, porque generalmente cuando imponemos manos también tenemos que orar. Y está bien, pero no lo hagamos como religiosidad. Otra vez, cuando vamos a ministrar sanidad, necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos diga de qué manera la vamos a ministrar, para que Dios sea glorificado y no nosotros. Y eso es importante, que Dios sea glorificado, no nosotros. Muchas veces las personas dicen, es que yo oré por fulano de tal y sanó, como diciendo yo lo sané. Ninguno de nosotros tiene esa capacidad sanadora en sí mismo. La tenemos solo porque el Espíritu Santo está en nosotros, y es el Espíritu Santo a través de sus dones el que sana a las personas, no soy yo. Por eso muchas veces en algunos momentos incurrimos en un gran error cuando ponemos, por ejemplo, venga hoy a la cruzada de sanidades, estará fulano de tal y él orará por usted, como que si él fuera el sanador. No, el sanador siempre es el Padre a través del Hijo por el Espíritu Santo. Así que no es porque nosotros oramos, sino si alguien sana porque nosotros fuimos a orar, es porque Dios nos dio el privilegio, la gracia de ser sus canales para que esa persona sanara, pero no fue por nosotros que la sanó, fue por su gracia para con esa persona y por su gracia para con nosotros. Ojo con eso, por favor, porque hay algunas cosas muy sutiles en el cuerpo de Cristo que se vuelven legalismos, como los que hemos mencionado. Uno, de que si no ora, o si está enfermo es porque está en pecado, o si no sana cuando oramos es porque no tiene fe. Y otro legalismo es solo ciertos, hay que buscar a ciertos hermanos nada más, porque solo ellos, si ellos oran, entonces sí voy a sanar, si ellos no oran por mí no voy a sanar. Entonces la sanidad la ponemos en una persona, no la ponemos en el Señor. Cuidado con eso, porque esas son cosas que no están bien y que nos pueden conducir a legalismos, y en el caso de solo buscar a ciertas personas para que oren por nosotros, lo podemos convertir en una idolatría. Así que mucho cuidado. Otra forma, y ya vimos dos formas entonces usuales de sanidad. Uno es la oración de fe, la otra la imposición de manos. Una tercera forma la encontramos en Mateo capítulo 8 versículos del 16 al 17. Dice, y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. No impuso manos, no oró, sino que habló la palabra de sanidad y la palabra los sanó. En el Salmo 107, versículo 20, nos habla de otra forma de sanidad, y dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Decir, enviar la palabra a la persona que está enferma cuando no podemos ir a donde está, puede traer sanidad para esa persona también. Y finalmente, otra forma usual de sanidad es la oración de confesión. Dice en Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho.
Hay formas extraordinarias de sanidades y encontramos algunas de ellas descritas en la palabra de Dios, pero no debemos tomarlas como una regla o como una forma. El Señor usó múltiples formas para sanar. No para que nosotros no hagamos ley de una forma, sino para que de alguna manera tengamos que recurrir al Espíritu Santo para poder encontrar la dirección de Dios de cómo tenemos que ministrar sanidad a una persona o cómo vamos a ser sanados nosotros mismos. Y algunas de esas formas extraordinarias que algunas veces las legalizamos o las normatizamos y las volvemos usuales cuando fueron extraordinarias, porque la palabra de Dios no nos dice que lo hagamos de esa forma. Una de ellas la encontramos en Hechos 19, versículos del 11 al 12. Dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, y de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Esto era una cosa extraordinaria. Y otra forma extraordinaria fue cuando Jesús sana a un ciego con lodo y saliva. Entonces, pero esas son formas extraordinarias. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo, no hacer las cosas de una manera rutinaria. El Señor no es rutinario, el Señor es creativo, el Señor tiene multiplicidad de formas, y lo que nos debe quedar claro, mis amados hermanos, es que usted y yo tenemos acceso, libre acceso, a la sanidad que Cristo pagó por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Por su gracia, no por nuestros méritos, por su gracia. Por eso no nos debería asustar el COVID. ¿Debemos tomar las medidas de precaución? Sí, pero no deberíamos vivir asustados o temerosos de esa enfermedad, porque por las llagas de Cristo fuimos sanados y vamos a ser sanados de esa enfermedad, si es que nos da. Ya sea porque somos sanos y seguimos viviendo acá, o porque somos sanos y nos vamos con el Señor. Pero de que vamos a ser sanados, vamos a ser sanados. Y estar con el Señor es muchísimo mejor. La sanidad es un privilegio y una gracia para los hijos de Dios. Eventualmente el Señor también, por misericordia, sana a los que no son creyentes. Pero para nosotros los creyentes es un privilegio, es una gracia, es algo que viene para nosotros con la salvación y con el ser hechos hijos de Dios. Somos sanos por las llagas de Cristo. Somos sanos por las llagas de Cristo. Él ya pagó nuestra sanidad. Cualquier enfermedad que nos ataque no tiene derecho de atacarnos, porque por las llagas de Cristo fuimos sanados. La sanidad es un regalo de la gracia del Padre para cada uno de sus hijos, que forma parte del año agradable del Señor. Y vuelvo a leer los pasajes con los que iniciamos para que nuestra fe sea levantada y para que usted sepa los pasajes a los cuales recurrir para hacer crecer su fe en cuanto a la sanidad. Isaías 53, versículos del 3 al 5, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mateo 8:16. Cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias.
Hechos 10:38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza. Espero que haya sido de bendición para sus vidas. Si fue de bendición para sus vidas, compártala con sus contactos en las redes sociales y comience a poner por obra esta palabra, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Por el otro lado, le recordamos que tenemos 3 recursos disponibles para edificar su fe. Exhortarlo, consolarle. Este es primero estas enseñanzas que son lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche. Aparte de ello, también en el transcurso del martes y jueves subimos a diferentes horas alguna otra enseñanza, también para edificar su fe. Tenemos el canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi, donde hay cualquier cantidad de recursos que usted puede utilizar, y tenemos la página de internet www.reyesysacerdotes.net, que también tiene infinidad de recursos para que usted los use. Todo es absolutamente gratuito. Muy bien, vamos a terminar esta enseñanza con oración. Le voy a pedir que me acompañe. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche. Gracias, Señor, por ese privilegio, ese regalo, esa gracia que tú nos has dado, Señor, de la sanidad integral, de la sanidad divina, Padre. Señor, en el nombre precioso de Jesús, ayuda a nuestra incredulidad, Señor, para que cuando necesitemos, recurramos, Señor, en primera instancia a ti, Señor, como nuestro sanador, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Sella esta palabra en nuestros corazones, Señor, para que produzca fruto y fruto en abundancia para gloria tuya y para bendición nuestra y de quienes nos rodean, Padre. Señor, también en esta hora venimos clamando, Señor, por todos aquellos que se encuentran en los hospitales, en sus casas, Señor, padeciendo de alguna enfermedad. Te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que ahí donde ellos se encuentren, tú envíes el poder de tu Espíritu Santo para sanarlos, restaurarlos, liberarlos de esa enfermedad, Señor, y que ellos sean un testimonio para que esas personas se acerquen a ti si no te conocen, y para aquellos que te conocen, que se acerquen aún más a ti, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, y también te damos gracias en esta noche, Señor, porque tu Espíritu Santo que está sobre cada uno de nosotros, también, Señor, esté sobre cada uno de los nuestros, sanando, liberando, restaurando, proveyendo, Señor, fortaleciendo, protegiendo, guardando, Padre. Y te pedimos, Señor, especialmente por los que no te conocen, de los nuestros, para que con lazos de amor tu Espíritu Santo los traiga a ti. A los que andan en el camino del Hijo Pródigo, para que tu Espíritu Santo les dé convicción de pecado, arrepentimiento, y regresen a ti también, Señor. Y a los que están enfriándose en su amor o debilitados en su fe, que tu Espíritu Santo avive el fuego del don que tú has puesto en cada uno de ellos, fortalezca, encienda ese amor, Señor, y fortalezca esa fe, para que ellos, Señor, estén firmes en ti. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, y te damos gracias, Señor, por la respuesta a nuestras oraciones, por lo que tú has sembrado en nuestros corazones en esta noche, y te damos a ti las gracias, la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Muchísimas gracias por sintonizarnos, un privilegio para nosotros, y les envío un abrazo y bendiciones. Que tengan una linda noche, un lindo martes, y primeramente Dios, si Dios lo permite, nos volvemos a encontrar por acá el próximo miércoles. Bendiciones.